El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo con matices cálidos entre dorados y naranjas. El canto de los gallos rompía el silencio de la madrugada, anunciando la llegada de un nuevo día en un pequeño poblado donde todo transcurría con serenidad. En una modesta cabaña de madera, rodeada de campos que esperaban la labor del hombre, un hombre despertaba con la primera luz de la mañana. Don Andrés, campesino y carpintero de alma generosa, se estiró despacio mientras dirigía la vista hacia la ventana. Su piel, morena y endurecida por los años de faena bajo el sol, hablaba de una vida dedicada al esfuerzo. Se puso su camisa de algodón clara, ya un poco gastada, y sus pantalones resistentes, inseparables compañeros de sus jornadas diarias. Sobre la mesa de madera, su esposa María había dejado listo un desayuno sencillo, un pedazo de pan y una taza de café caliente. «Buenos días, amor», dijo María con una sonrisa cansada, mientras terminaba de vestir al pequeño Miguelito. «Buenos días, mi cielo», respondió él con ternura, acercándose a besarle la frente. Miguelito, con sus 6 años a cuestas y una energía desbordante, se aferró al cuello de su padre. «Papá, ¿hoy me enseñas a usar el martillo?». Don Andrés soltó una carcajada y revolvió con cariño el cabello del niño. «Todavía eres muy chico, hijo, pero pronto lo harás. Un carpintero tiene que saber tratar la madera con respeto y paciencia». El niño asintió, ilusionado. Para él, su padre era un gigante capaz de crear cualquier cosa con sus manos. Después de desayunar, don Andrés caminó hasta su pequeño taller, ubicado detrás de la casa. Allí, los troncos cobraban vida en forma de muebles rústicos, hechos para durar. Aunque vivían con lo justo, nunca le faltaron fuerzas ni ganas para seguir. Cada pieza que tallaba era una muestra de amor y una semilla de esperanza de que algún día su esfuerzo les daría una vida más digna. Pero para don Andrés, lo más importante no era el trabajo ni el dinero. Lo esencial era su fe. Desde pequeño aprendió a confiar en Dios en cada paso. Para él, cada mañana era un regalo divino y cada golpe de martillo, un acto de gratitud. «Señor», susurró mirando al cielo, «dame fuerzas para seguir, que mis manos no se cansen de trabajar y que mi corazón nunca se aleje de ti». Con una sonrisa serena, empezó su labor. Tomó una tabla de madera y la sujetó con firmeza mientras alistaba los clavos. No sabía que ese día sería un punto de quiebre en su vida. Que, en cuestión de segundos, todo cambiaría para siempre. Justo cuando estaba a punto de clavar el primer clavo, un crujido intenso se oyó sobre su cabeza. Las vigas del techo, viejas y debilitadas, eran parte de una reparación pendiente. Pero ese día, el tiempo no le dio margen. Antes de que pudiera reaccionar, un pesado tronco se desprendió y cayó con fuerza sobre su espalda. Un dolor agudo lo atravesó por completo. En un instante, todo se tornó oscuro. El sonido del viento acariciando las hojas fue lo primero que don Andrés escuchó al despertar. Su cabeza latía con una punzada persistente, como si 1000 agujas le atravesaran el cráneo. Trató de moverse, pero algo no estaba bien. Su cuerpo no reaccionaba. Aunque el aroma a madera fresca seguía impregnando el aire, el suelo áspero y frío bajo su espalda le recordó en un instante lo que había pasado. El tronco había caído sobre él. Un escalofrío recorrió su pecho al intentar mover sus piernas. Nada. Su mente lanzaba órdenes desesperadas, pero desde la cintura hacia abajo no sentía más que un abismo helado. «Andrés». La voz de María irrumpió el silencio, quebrada por la angustia. La mujer corrió hacia él, el rostro desencajado, los ojos cubiertos de lágrimas. Se arrodilló a su lado y tomó su rostro entre las manos con delicadeza. «Dime algo, por favor». Don Andrés la miró con desesperación. «No, no puedo moverme, María», susurró, con la voz rota. El corazón de ella se encogió al escuchar esas palabras. «No, no digas eso, amor, debe ser por el golpe, quizás solo necesitas descansar un poco». Pero en su interior, los dos compartían el mismo miedo. Vecinos del lugar llegaron alertados por los gritos. Entre varios hombres,
Levantaron a don Andrés con sumo cuidado y lo llevaron a la casa. Miguelito, sin entender del todo lo que ocurría, caminaba cerca con el rostro preocupado y los ojos brillando de incertidumbre. María lo acostó con suavidad sobre la cama y le limpió el rostro con un paño húmedo. Don Andrés yacía allí, inmóvil, incapaz de hacer lo más mínimo. Poco después, llegó el médico del pueblo, un hombre mayor, con manos temblorosas y mirada sabia, cargada de años y experiencia. Tras examinarlo con paciencia durante largos minutos, suspiró y bajó la mirada. «Lo lamento mucho», dijo con tono grave. «El daño en su columna es severo. No hay nada que pueda hacer». En ese instante, el mundo de don Andrés se vino abajo. ¿Qué significa eso?», preguntó María, aferrándose a un último hilo de esperanza. El médico tardó en responder. «No volverá a caminar». Las palabras cayeron como una sentencia. María sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miguelito, que estaba al lado, corrió a abrazar a su padre. «Papá, tú eres fuerte, ¿verdad? Vas a estar bien, ¿cierto?». Don Andrés tragó saliva, mirando a su hijo. Forzó una sonrisa. «Claro, hijo, Dios nos va a ayudar». Pero en su interior, un temor profundo se enredaba en su alma. ¿Cómo iba a trabajar ahora? ¿Cómo alimentaría a su familia? Los días se convirtieron en semanas y todo cambió. Postrado en la cama, veía a su esposa agotarse cada día intentando cubrir todo lo necesario. Sentía que se convertía, poco a poco, en una carga. El hombre que antes construía con sus manos, ya no podía ni levantarse para sostener a su hijo entre los brazos. Por las noches, en silencio, escuchaba a María llorar. Ella pensaba que él dormía, pero su corazón notaba el dolor que ella intentaba ocultar. Miguelito, con la inocencia intacta, hacía todo lo que podía para devolverle una sonrisa. Le dibujaba pequeños papeles con escenas de ellos dos caminando de la mano. «Mira, papá, este eres tú, y este soy yo. Estamos en el río, como antes». Don Andrés acariciaba el dibujo con sus dedos ásperos. Una emoción fuerte se le acumulaba en la garganta. «Es hermoso, hijo», pero por dentro, el vacío lo devoraba. Los días se volvieron meses. La desesperanza fue ganando terreno. La fe que durante toda su vida lo había sostenido comenzó a tambalearse. «Señor», murmuró una noche mirando el techo desgastado de su hogar, «he trabajado con honestidad, he confiado en ti cada día. ¿Y ahora esto? ¿Es este mi destino? ¿Ser un peso para los que amo?». El silencio fue la única respuesta. Esa noche, don Andrés sintió que su fe se resquebrajaba como nunca antes. Por primera vez en su vida, pensó que Dios lo había abandonado. Pero lo que él ignoraba era que su prueba estaba cerca de terminar. El silencio divino no era ausencia, sino preparación. Dios no lo había dejado solo, solo aguardaba el momento justo para obrar su milagro. Los días seguían su marcha, lentos como la brisa de invierno, y con ellos, la chispa en los ojos de don Andrés se iba apagando. Aquella vida que antes vibraba entre el sonido de las herramientas, el olor del barniz y la textura de la madera, se había reducido ahora a contemplar el techo con una mezcla de frustración y resignación. Sentía el peso de no poder ser útil. María, incansable, intentaba mantener viva la esperanza. Cada mañana, se acercaba a él, le acariciaba la mejilla y le decía con una voz llena de ternura: «Hoy empieza un nuevo día, amor mío. Dios aún está con nosotros». Él solo asentía. No encontraba fuerzas para responder. Su mente giraba en la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué Dios había permitido esto? Miguelito, como cada tarde, entraba con sus dibujos de colores en la mano y una sonrisa luminosa en el rostro. «Mira, papá, dibujé nuestra casa. Y aquí estás tú, caminando. Mamá dice que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?». Don Andrés miraba esos papeles con el alma hecha pedazos.
La fe inquebrantable de su hijo le desgarraba por dentro, porque él ya no creía que Dios escuchara sus ruegos. Sí, hijo, decía con una sonrisa débil. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero dentro de él, la duda lo devoraba. Una tarde, cuando el sol se escondía tras los cerros, un anciano apareció en la entrada de su casa. Tenía la piel marcada por los años, una barba espesa y blanca como la nieve, y una mirada serena, profunda, como si pudiera ver más allá del tiempo. «Buenas tardes», saludó con voz suave. María, sorprendida por su presencia, lo invitó con respeto. «Por favor, pase, señor. ¿En qué podemos servirle?». El hombre entró despacio y se acercó hasta la cama de don Andrés. Se sentó a su lado sin decir palabra, observándolo con una mezcla de compasión y sabiduría. «Hijo, me dijeron que fuiste un excelente carpintero», dijo al fin, con una calidez que se sentía familiar. Don Andrés suspiró, sin entusiasmo. «Lo fui, pero ahora no soy nada». El anciano negó suavemente con la cabeza. «Eres mucho más de lo que crees. Dios no te ha abandonado». Al escuchar eso, el corazón de don Andrés se estremeció. «¿Dios?», repitió, con un dejo de amargura. «Si Dios estuviera conmigo, no estaría así. ¿Qué sentido tiene todo esto?». El visitante lo miró con la paciencia de un padre que comprende el dolor de su hijo. «El metal más puro solo se forma al pasar por el fuego. A veces, Dios no te aleja del dolor, pero sí camina contigo a través de él. No te ha dejado. Solo te está pidiendo que confíes incluso en medio de la noche más oscura». «¿Confiar?», susurró don Andrés. «¿Cómo se puede confiar cuando todo se ha derrumbado?». El anciano le tomó las manos con ternura, sus dedos rugosos tocando los de aquel hombre marcado por la vida. «Porque Dios no miente. Si Él promete algo, lo cumple». Y Él dijo que la fe puede mover montañas. Aquella frase retumbó en lo más profundo de don Andrés. La fe mueve montañas. Y por un instante, algo dentro de él volvió a encenderse. Un destello de lo que alguna vez fue esperanza. Antes de marcharse, el anciano se inclinó hacia María y Miguelito. Le susurró algo al oído y sin añadir más, salió con paso sereno por el mismo sendero por donde había llegado, dejando atrás una atmósfera de paz inexplicable. Esa noche, don Andrés no pudo cerrar los ojos. Las palabras del anciano no dejaban de resonar en su mente. La fe mueve montañas. Por primera vez en mucho tiempo, no rezó con desesperación, sino con una chispa de esperanza. «Señor, si de verdad estás aquí, si no me has dejado, ayúdame a creer de nuevo». Y en lo más profundo de su ser, sintió algo leve, casi imperceptible, como una brisa invisible que lo envolvió con una calidez que no era de este mundo. Como si algo dentro de él, que había estado dormido por mucho tiempo, comenzara a despertar. La esperanza, tímida pero firme, volvía a brotar. Al día siguiente, el aire se sentía distinto. La brisa de la mañana entraba por la pequeña ventana, haciendo bailar las cortinas con suavidad. Don Andrés abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz serena en su interior. Las palabras del anciano resonaban en su memoria, claras como el agua: «La fe mueve montañas». Aquella certeza tan firme lo había tocado profundamente. Por primera vez en meses, sintió el deseo de creer otra vez. Dios no lo había olvidado. María notó el cambio apenas se acercó a darle los buenos días. «Hoy te ves distinto, Andrés», le dijo, sonriendo con ternura. Él la miró con dulzura. El dolor aún estaba ahí, sí, pero algo había cambiado. Creo que quiero volver a intentarlo. Quiero creer de nuevo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Se inclinó y besó su frente con una ternura renovada. «Dios nunca se fue, mi amor. Solo estaba esperando que volvieras a confiar en Él». Desde aquel día, la casa volvió a llenarse de oración. Cada noche, María, Miguelito y don Andrés elevaban sus voces con fe,
no desde la desesperación, sino desde la confianza. Sabían que el milagro vendría en el momento perfecto. Pero la prueba no había terminado. Una tarde, mientras Miguelito dibujaba a su lado, preguntó con su inocencia habitual: «Papá, ¿tú crees que vas a volver a caminar?». Don Andrés lo miró y luego bajó la vista hacia sus piernas, inmóviles bajo la manta. «Eso solo Dios lo sabe, hijo. Pero si lo crees con todo tu corazón, Él puede hacerlo». El niño lo miró con firmeza y una sonrisa decidida. «Entonces inténtalo. Solo un poquito. Intenta moverlas». Don Andrés sintió un nudo en la garganta. Desde el accidente, nunca lo había intentado. ¿Para qué, si los doctores habían sido tajantes? Pero en ese instante, recordó: si Dios promete, Dios cumple. Cerró los ojos, respiró profundo y trató de mover sus pies. Lo intentó con todas sus fuerzas. Nada. Las piernas seguían igual. Miguelito no se desanimó. «No pasa nada, papá. Dios tiene su tiempo. Vamos a seguir creyendo». Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Algo ardía en su interior. Un fuego que le pedía hablar con Dios con el alma desnuda. «Señor, no quiero perder la fe. No quiero dudar más. Si todavía estás conmigo, si de verdad haces milagros, háblame. Por favor, háblame». La habitación se llenó de un silencio diferente. No era vacío. Era un silencio lleno de vida, como si algo sagrado se preparara para descender. Y entonces, desde lo más profundo de su alma, escuchó una voz dulce, amorosa, clara como el agua. «Hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Tu fe ha hecho posible este milagro». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dios mismo le había hablado. En ese instante, sintió calor en sus piernas. Una energía desconocida recorrió su cuerpo. Sus manos temblorosas se posaron sobre sus muslos. Algo había cambiado. «María», susurró, con voz entrecortada. «María, despierta». Ella se incorporó al instante, al ver el rostro de su esposo cubierto en lágrimas. «¿Qué pasa, Andrés?». «Dios me habló. Me dijo que mi fe ha traído el milagro». María contuvo la respiración. Don Andrés miró sus pies y los movió. «María», exclamó con voz quebrada. «Puedo sentir mis piernas». Ella se tapó la boca con ambas manos, sin poder creerlo. «Dios mío». Con un esfuerzo impulsado por la fe, don Andrés apoyó las manos sobre el colchón e intentó levantarse. Los músculos, dormidos por meses, respondieron con una fuerza que no era suya. Lentamente, colocó los pies en el suelo y se incorporó. Después de tanto tiempo, estaba de pie. «Dios mío, lo lograste», lloró María, llena de asombro. Miguelito, despertado por la conmoción, entró corriendo a la habitación y vio lo imposible. «Papá, estás caminando». Don Andrés, con los ojos inundados de lágrimas, lo tomó en brazos como antes. «Sí, hijo. Dios hizo el milagro». Las lágrimas de alegría se mezclaron con las risas. Dios había respondido. Esa mañana, cuando don Andrés salió caminando por su cuenta, el sol brillaba con una intensidad que nunca antes había sentido. Los vecinos, al verlo, se reunieron sorprendidos. «Es un milagro», decían. Pero si los doctores dijeron que nunca más caminaría. Con el corazón lleno de gratitud, don Andrés levantó los brazos al cielo y proclamó: «Dios es real, y su amor es más grande que cualquier diagnóstico». Y desde ese momento, la historia de don Andrés se convirtió en un testimonio vivo de que, cuando la fe no se rinde, Dios puede hacer lo imposible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones intensas. La noticia del milagro de don Andrés se propagó por todo el pueblo con la rapidez de una chispa en campo seco. Nadie podía creerlo. «Es imposible», decían algunos.
Los médicos fueron claros: jamás volvería a caminar. Pero otros, con lágrimas en los ojos, afirmaban con convicción: Dios lo sanó. Esto no es otra cosa que un verdadero milagro. Personas de todas partes comenzaron a llegar a su casa. Algunos movidos por la curiosidad, otros con el alma abierta, deseosos de escuchar su historia. Y don Andrés, con el corazón encendido de gratitud, no desaprovechaba ni una sola oportunidad. Se paraba con firmeza, con una sonrisa luminosa, y decía: no fui sanado por la ciencia. No fue un tratamiento. Fue la fe. Dios me habló cuando ya no tenía fuerzas, y me levantó. Sus palabras tocaban los corazones. Muchos que habían perdido la esperanza volvieron a creer. Otros, que jamás se habían permitido creer en lo divino, empezaban a hacerlo. Con cada día que pasaba, sus piernas ganaban fuerza, pero su mayor fortaleza no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Dios me ha dado una nueva oportunidad, le dijo a María una mañana mientras la abrazaba. No puedo seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Y qué vas a hacer, amor?, le preguntó ella. Ayudaré a otros a creer. Así como Él me rescató a mí, quiero convertirme en una prueba viva de que su poder es real. María lo miró con orgullo. Dios te ha dado una misión, Andrés, y sé que la cumplirás. Esa misma tarde, don Andrés caminó hasta la iglesia del pueblo. Entró con la cabeza en alto y el espíritu encendido de fe. Al verlo, el sacerdote quedó inmóvil, sin palabras. Andrés, pero, los médicos dijeron. Don Andrés le sonrió con serenidad. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero solo Dios tiene la última palabra. El sacerdote, emocionado hasta las lágrimas, lo abrazó con fuerza. Esto es un milagro. Desde aquel día, don Andrés dedicó su vida a compartir su testimonio. Visitaba enfermos, consolaba a quienes habían perdido la fe, y hablaba con aquellos que ya no encontraban sentido. Si Dios me restauró, también puede hacerlo contigo, decía con convicción. Solo necesitas creer. Años más tarde, su historia aún era contada con admiración en todo el pueblo. Muchos recordaban al carpintero que un día quedó paralizado, y que por la fe fue levantado. Su taller no solo era un lugar donde nacían muebles, sino también un refugio de esperanza. Una tarde, Miguelito, ya crecido, fuerte y bondadoso, se acercó a su padre mientras lijaba una tabla. «Papá», le dijo con una sonrisa sincera, «siempre supe que ibas a volver a caminar». Don Andrés dejó sus herramientas y lo abrazó con fuerza. Dios nos mostró que para Él no hay imposibles, hijo. Cuando creemos con todo el corazón, los milagros suceden. Y así, la historia de don Andrés quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron. No solo por haber sido sanado, sino porque fue elegido para llevar un mensaje de fe a quienes más lo necesitaban. Su testimonio se convirtió en una luz que nunca se apagó. La historia de don Andrés nos recuerda algo eterno. Para Dios, no existen los imposibles. Cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad nos rodea, cuando las voces del mundo dicen que no hay solución, si abrimos el corazón a la fe, lo extraordinario puede suceder. A veces atravesamos momentos que nos desgastan, que nos llenan de preguntas, de dolor, y creemos que no hay salida. Pero incluso en las noches más sombrías, Dios está ahí, en silencio, esperando que confiemos. La fe no nos libra de las pruebas, pero nos da la fuerza para superarlas. Aunque todo indique lo contrario, aunque los diagnósticos sean duros, aunque las puertas se cierren, si mantenemos firme nuestra confianza, Dios hará lo que nadie más puede hacer. Y si hoy estás viviendo un momento difícil, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez no entiendas el motivo de lo que enfrentas, pero si no dejas de creer, Él obrará en tu vida de formas que jamás imaginaste. Confía, cree y espera con esperanza, porque así como levantó a don Andrés, también puede levantarte a ti. Querido amigo,
Si esta historia tocó tu corazón y encendió tu esperanza, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que nos inspiran, que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Dale like, comparte esta historia con alguien que lo necesite, y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reflexiones. Que Dios te bendiga, y nos vemos en la siguiente historia. El altiplano andino se desplegaba como una vasta alfombra reseca y callada, donde el viento frío se colaba entre los pastizales amarillentos. En lo alto de una colina solitaria, casi olvidada por el tiempo, se erguía una casita humilde hecha de adobe, con su techo de paja ajado por los años y las lluvias persistentes. Allí vivían Aurelio y sus dos hijos pequeños, Tomás y Mateo. La vida jamás les había ofrecido facilidades. Desde que la madre partió hacia el cielo, Aurelio se había convertido en todo para ellos. Padre, madre, sustento. Cultivaba una tierra seca, dura, que rara vez devolvía algo a cambio. Pero ese año, el castigo del clima había sido brutal. Ni una sola papa brotó de la tierra. El mercado del pueblo estaba lejos, demasiado lejos para alguien que no tenía una sola moneda que ofrecer. Esa mañana, Aurelio despertó con el sonido de los estómagos vacíos de sus hijos. Mateo, el menor, se abrazaba a Tomás, buscando calor mientras el amanecer traía consigo un aire helado. Tomás, con apenas 10 años, observaba a su padre con una mezcla de fe y miedo. «Papá, tengo hambre», dijo con voz quebrada, los labios partidos por el frío. Aurelio se arrodilló, los abrazó fuerte, como si así pudiera protegerlos del hambre y del mundo. «Lo sé, hijo. Voy a buscar algo para que coman. Lo prometo». Pero dentro de él, Aurelio sabía que no había nada. La despensa estaba vacía. No quedaba ni un grano de maíz, ni una papa en aquel viejo costal desgastado. No quería que sus hijos lo vieran derrotado. Así que les acarició el cabello enredado por el viento, les sonrió con ternura y les dijo: «Quédense aquí. Iré al pueblo y volveré con comida. Se los juro». Los pequeños asintieron. Confiaban en su padre, aunque sus rostros delataban el cansancio de días sin pan. Aurelio se echó encima su poncho raído y partió, dejando atrás la casita donde solo el frío y el hambre hacían compañía. Caminó durante horas, descalzo casi, con las sandalias hechas trizas y los pies entumecidos. El viento le golpeaba la cara como cuchillas, pero su mente solo tenía una idea: regresar con algo de alimento para sus hijos. Cuando llegó al pueblo, recorrió el mercado con la mirada cargada de esperanza. Se acercó a varios puestos, pidió con respeto, con humildad, suplicó por un poco de maíz, unas papas, lo que fuera. Pero siempre recibió la misma respuesta: «No podemos ayudarte si no tienes con qué pagar». Cada negativa era como una piedra más en el pecho. Sentía los ojos humedecerse, pero no se permitió llorar. No frente a esa gente que lo miraba por encima del hombro, como si la pobreza fuese una mancha que debiera ocultarse. Y entonces lo vio. Sentado bajo un gran toldo, en una esquina del mercado, estaba don Pascual, el hombre más adinerado del pueblo. Vestía con poncho grueso de lana blanca, botas limpias y una expresión arrogante. Frente a él, una mesa desbordada de manjares, panes calientes, carne cocida, papas recién hechas. Un festín que parecía salido de un sueño. Con el corazón latiendo con fuerza, Aurelio se acercó. «Señor, mis hijos tienen hambre. Solo le pido un poco de comida. Lo que les sobre». Don Pascual lo miró de arriba abajo, y una sonrisa burlona se dibujó en su cara. Soltó una carcajada que retumbó en el aire frío. «¿Tienes hambre, campesino?», dijo con sorna. «Pues ve al chiquero. Tal vez allí encuentres algo en la comida de los cerdos». Aurelio sintió que algo dentro de él se rompía. No de rabia, sino de impotencia. Sus manos temblaron, pero no respondió. Bajó la mirada, con la humillación clavada como una espina. Y entonces tomó una decisión.
Si entre los desechos del chiquero había algo que sirviera, allí iría. Por sus hijos, por el amor que les tenía. Con el alma herida y la dignidad hecha polvo, caminó hacia el chiquero del hacendado. El olor era insoportable, pero entre el barro y los restos vio algunas papas aún enteras, verduras medio podridas que podían ser rescatadas. Con manos temblorosas, las recogió una a una. No pensaba en el asco, no pensaba en el dolor, solo en las caritas de sus hijos esperándolo en casa. Cuando por fin volvió, ya era de noche. Abrió la puerta y encontró a sus hijos acurrucados en el suelo, dándose calor con el cuerpo. «Papá», susurró Mateo con los ojos entrecerrados. Aurelio se acercó, los abrazó con fuerza y les besó la frente. «Ya estoy aquí, hijos. Ya volví». Encendió el pequeño fogón. Con cuidado lavó las papas y las verduras. Preparó un caldo con agua, sal y lo poco que había rescatado. En minutos, el aroma cálido llenó la casita. «Hoy comeremos, mis niños, hoy sí comeremos», dijo con una sonrisa temblorosa. Los niños sorbieron el caldo con avidez. Cada cucharada era un respiro de esperanza. Aurelio los miraba, con un nudo en la garganta, sintiendo que haría cualquier cosa por protegerlos, incluso si eso significaba volver al chiquero cada día. Y esa certeza se hizo aún más profunda cuando, al amanecer siguiente, algo inesperado sucedió. Al abrir la puerta de su casa, encontró un saco de maíz apoyado junto a la entrada. La nieve fresca no mostraba huellas, nadie había tocado la puerta, ningún ruido los había despertado. Desde entonces, cada noche algo aparecía. Una vez fue maíz, otra papas frescas, incluso algo de charqui cuidadosamente envuelto en hojas secas. Aurelio no podía explicárselo. Nadie en el pueblo había mostrado compasión por ellos. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda. ¿Quién podía estar dejando aquellos alimentos? Mientras el viento del altiplano seguía su curso helado entre las piedras, y la luna iluminaba con un brillo pálido la casita de adobe, Aurelio permanecía despierto, mirando a sus hijos dormir. Arropados bajo mantas desgastadas, pero esta vez con el estómago lleno. El misterio, sin embargo, crecía cada noche en su pecho. La primera entrega fue maíz, luego papas y carne seca. La tercera, pan, queso y una costilla. Nadie, absolutamente nadie, les mostraba preocupación en ese pueblo hostil. ¿Quién, entonces, era el alma anónima que los alimentaba? Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Aurelio no cerró los ojos. Escuchaba el viento golpeando el techo de paja mientras su corazón latía con fuerza. Las horas se arrastraban. Los niños dormían profundamente, abrazados entre sí. Entonces, cerca de la medianoche, escuchó un leve crujido sobre la nieve. Se incorporó con cautela, caminó hasta la ventana y, a la luz de la luna, distinguió una figura envuelta en un ponchó blanco. Caminaba con pasos suaves, casi invisibles, con la cabeza baja como que un escalofrío le recorrió la espalda. Esa silueta, ese ponchó, le resultaban inquietantemente familiares. Sin pensarlo, Aurelio salió corriendo tras la figura. «Espera, por favor, espera». La sombra se detuvo. Todo quedó en silencio. Solo el viento seguía barriendo la nieve seca. La figura giró lentamente, y bajo el resplandor de la luna, Aurelio vio su rostro. Era don Pascual, el mismo hacendado que días atrás lo había despreciado en el mercado, el mismo que lo envió al chiquero, el mismo que se rió de su necesidad. Aurelio se quedó sin aliento. No entendía nada. «¿Usted?», susurró, incrédulo. Don Pascual lo miró con ojos distintos. Cargaban una tristeza que Aurelio nunca le había visto. «Lo sé, Aurelio», dijo con voz rota. «Tienes razones para odiarme. Y lo merezco». Aurelio no respondió. Solo lo observaba, esperando alguna explicación. El hacendado bajó la mirada, vencido.
Aquel día, cuando te humillé, cuando te mandé al chiquero, cuando me burlé de tu dolor, esa misma tarde mi hijo enfermó. Los ojos de Aurelio se abrieron, asombrado. Mi pequeño Benjamín, continuó don Pascual, cayó de repente con fiebre. No despertaba, no comía. Los médicos no pudieron hacer nada. Y yo estaba desesperado. El viento helado rodeaba a ambos hombres, pero el hacendado no se detuvo. Su voz, quebrada, siguió hablando. Fui a la iglesia. Jamás había ido antes. Nunca creí en nada que no fuera el dinero. Pero esa noche me arrodillé. Le rogué a Dios que no se llevara a mi hijo. Aurelio seguía en silencio, sus manos cerradas en puños, su mirada clavada en el suelo. Pero dentro de él, algo comenzaba a moverse. Algo se abría, lentamente. Y entonces, dijo don Pascual con la voz apenas audible, mientras estaba de rodillas, sentí que alguien me hablaba. Aurelio alzó la vista, frunciendo el ceño. Una voz. No sé si era mi conciencia, si era Dios, pero la escuché claramente. Me dijo: hijo, si haces el bien vendrá a ti. Pero si haces el mal te alcanzará. El silencio entre ambos se hizo denso. Aurelio tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Al día siguiente, continuó el hacendado, cuando regresé a casa, mi hijo despertó. Sin fiebre. Como si nada hubiese pasado. Estaba bien. Se llevó las manos al rostro. Su respiración se quebraba. Lo entendí, Aurelio. Dios me dio una lección. Me mostró que mis riquezas no valen nada si mi corazón está vacío. Me enseñó que todo lo que damos, bueno o malo, vuelve. Aurelio bajó la mirada. Don Pascual dio un paso atrás. Por eso, dijo con voz firme, cada noche vengo en silencio. Dejo comida en tu puerta. No busco perdón, solo quiero hacer lo correcto. El viento seguía soplando. La luna proyectaba su luz sobre la nieve. Aurelio miró al hombre frente a él, aquel que había sido su humillador. Y sin embargo, ahora veía en él algo distinto. Un ser humano que había comprendido lo que realmente importaba. Don Pascual se disponía a marcharse, pero antes de que pudiera girarse, la voz de Aurelio lo detuvo. Entre. El hacendado se detuvo en seco. Aurelio respiró profundo. Entre a mi casa y tome un poco de caldo. Don Pascual parpadeó, sorprendido. Y por primera vez en mucho tiempo, una sensación tibia le recorrió el pecho. Con una sonrisa temblorosa, asintió. La puerta de la humilde casita se abrió con un leve crujido. Don Pascual cruzó el umbral con paso lento, como si pisara tierra sagrada. Había caminado entre columnas de mármol y suelos de madera pulida, pero nunca había entrado a un lugar tan pobre, y tan lleno de algo que jamás había encontrado en sus riquezas: calidez. Aurelio avivó el fuego del fogón. En una olla ennegrecida por los años, el agua hervía lentamente. No tengo mucho, dijo sin mirarlo, pero si quiere un poco de caldo, siéntese. El hacendado avanzó y se sentó en un banco de madera. Fue entonces cuando los vio. En un rincón, dormidos uno contra el otro, estaban Mateo y Tomás. Cubiertos con mantas finas, los rostros hundidos por el hambre, pero con una paz frágil en su respiración. Don Pascual sintió un temblor interior. Él también tenía un hijo. Benjamín dormía en una cama de cedro, bajo cobijas gruesas, protegido del frío. Pero esos niños no tenían nada. Aurelio le tendió un cuenco de caldo humeante. No es mucho, pero al menos calienta el cuerpo. El hacendado lo tomó con ambas manos. Bebió un sorbo, y el calor le llenó la garganta, pero también el alma. No era solo alimento. Era algo más profundo. Era gratitud. Era humildad. Era humanidad. Era la misma comida que él mismo había negado días atrás.
y sin poder evitarlo, las lágrimas llenaron sus ojos. Aurelio, susurró, ¿cómo es posible que, después de lo que te hice, aún me ofrezcas un plato en tu mesa? Aurelio lo miró, sin apartar la vista. Porque sé lo que es tener hambre. Sé lo que es mirar a los ojos de un hijo y no tener nada que darle. Don Pascual apretó los labios. Aurelio continuó. Y porque Dios nos llama a hacer el bien. Si su corazón ha cambiado, si ha aprendido, entonces no hay rencor. El silencio fue hondo. El hacendado dejó el cuenco sobre la mesa, respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Nunca creí en nada, Aurelio. Pensé que el dinero era todo. Pero, ¿y ahora qué cree? El hacendado alzó la vista, con los ojos aún húmedos. Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Afuera el viento soplaba con fuerza, pero dentro de aquella casita de adobe el frío ya no parecía tan intenso. El amanecer se abrió paso lentamente sobre el altiplano andino, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado. Aurelio se despertó con el primer rayo de sol en el rostro. Se frotó los ojos, sintiendo el calor tibio del fuego que aún ardía en el fogón. Frente a él, sentado en el mismo banco donde había pasado la noche, estaba don Pascual. No se había ido. Tenía la mirada fija en el suelo de tierra apisonada, como si cargara pensamientos que pesaban más que su propio cuerpo. Aurelio lo observó en silencio. Sentía, de alguna forma, que ese hombre ya no era el mismo que lo había humillado días atrás en el mercado. Los pequeños comenzaron a despertar. Mateo, somnoliento, se frotó los ojos y al ver al desconocido en su casa, se escondió detrás de su hermano. Tomás lo miró con inquietud. «Papá», susurró Tomás. «¿Quién es él?» Aurelio se agachó, les acarició el cabello. «Es un amigo, hijos». No dijeron nada, pero sus ojos reflejaban duda. Aquel hombre, con ropas tan distintas a las suyas, parecía ajeno a todo lo que ellos conocían. Don Pascual notó esas miradas. Y lo que sintió en ese momento le dolió más que cualquier castigo, era miedo. Los niños no lo conocían, pero le temían. Se acercó despacio, con la voz baja, como si temiera romper algo frágil. «Mateo, Tomás, yo no sé bien cómo pedir perdón. Nunca antes lo hice». Llevó la mano al poncho blanco y sacó 2 pequeños trozos de pan, envueltos en tela limpia. «Tomen. Son para ustedes». Los niños miraron el pan con ojos grandes. Tomás lo tomó y, sin pensarlo, lo partió en 2. Le dio la mitad a su hermanito. Don Pascual sintió un golpe en el pecho. Ellos compartían, aunque no tuvieran nada. Él, que había vivido entre lujos, jamás había compartido ni con su propia alma. Aurelio sirvió el resto del caldo que había quedado de la noche anterior. No era mucho, pero alcanzó para todos. Don Pascual comió en silencio, observando cada rincón de esa casita. Era pobre, sí, pero había algo allí que no existía en ninguna de sus propiedades: hogar. Después del desayuno, don Pascual se levantó con decisión y miró a Aurelio. «Quiero hacer algo por ustedes». Aurelio lo miró con desconfianza. «¿Qué quiere decir?» El hacendado respiró profundo. «He sido egoísta toda mi vida. Pensé que el dinero me hacía mejor, más fuerte, pero estaba equivocado». Aurelio cruzó los brazos, atento. «Quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tú y tus hijos no vuelvan a pasar hambre». «¿Y por qué ahora?», preguntó Aurelio, frunciendo el ceño. Don Pascual sostuvo su mirada. «Porque entendí que todo lo que uno da, regresa, para bien o para mal». El silencio inundó la habitación. Aurelio no sabía qué decir. Su orgullo de campesino le gritaba que no aceptara limosnas. Pero los ojos de aquel hombre no reflejaban lástima, sino verdad. Redención. Sus hijos lo miraban, esperando. Aurelio respiró profundo. Si su corazón realmente ha cambiado, entonces acepto su ayuda.
Eso sería la prueba definitiva. Don Pascual no debía solo ayudar. Debía transformarse. Y desde ese momento, algo en él cambió para siempre. El sol trepaba sobre el altiplano andino, iluminando la tierra reseca con una luz nueva. Aurelio observaba al hacendado con una mezcla de incredulidad y esperanza. «No quiero que pienses que esto es caridad, Aurelio», dijo don Pascual, con voz firme. «No vine a darte sobras, ni por compasión». Aurelio entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué lo hace?». El hacendado respiró profundo. «Porque quiero corregir mis errores. Porque deseo que Dios me vea distinto. Porque aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte». Aurelio no dijo nada, pero sus hijos, aunque pequeños, sintieron que algo bueno estaba pasando. Una semilla nueva estaba siendo sembrada en esa casa. «No quiero que vuelvas a buscar comida entre los desperdicios», continuó don Pascual. «No quiero que tus hijos vuelvan a acostarse con hambre». Aurelio tragó saliva. «¿Y qué propone?». El hacendado sonrió, como si la respuesta ya la tuviera escrita en el corazón. «Quiero darte trabajo». Aurelio lo miró con sorpresa. «¿Trabajo?». «Sí, tengo muchas tierras, pero no todas están bien cuidadas. Quiero que tú las trabajes, que las hagas producir. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ganarte tu sustento con tus propias manos». El corazón de Aurelio latía con fuerza. Nunca había pedido que le regalaran nada. Solo deseaba la oportunidad de salir adelante con el sudor de su frente. Miró a sus hijos. En sus ojos brillaba algo que no veía desde hacía tiempo: esperanza. «Papá», susurró Tomás, «¿podremos tener comida todos los días?». Aurelio cerró los ojos por un instante. Luego levantó la mirada hacia don Pascual, y con voz firme respondió: «Acepto». El hacendado asintió, aliviado. «Entonces, comencemos». Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que Aurelio había vivido. Cada mañana, salía con determinación a trabajar las tierras que don Pascual le había ofrecido. No era fácil, pero tenía la fuerza de quien ha conocido el hambre y no quiere volver a pasar por ella. Mateo y Tomás, aunque pequeños, correteaban entre los surcos con risas limpias, como si por fin la vida le sonriera. Y don Pascual ya no era el mismo. Por primera vez en su vida se quitó los guantes de patrón y se ensució las manos. Se arremangó la camisa y se puso a trabajar junto a los campesinos. Aprendió a sembrar, a cuidar los cultivos, a entender el esfuerzo verdadero que se esconde detrás de cada fruto. Fue entonces cuando comprendió algo que había ignorado toda su vida: el valor de la tierra no estaba en poseerla, sino en hacerla dar vida. Con el paso del tiempo, el esfuerzo compartido comenzó a dar resultados. Las tierras que antes estaban secas y olvidadas se llenaron de vida. Papas, maíz, quinoa. La cosecha fue generosa. Y un día, cuando Aurelio regresó a casa con el costal repleto de alimento, vio a sus hijos correr hacia él con los ojos brillantes de alegría. «Papá, tenemos comida», gritó Mateo. Aurelio los abrazó con fuerza. El peso de la desesperación se esfumó de su pecho. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ese abrazo, ese momento, era su victoria. Había sido un trayecto duro, lleno de lágrimas, de noches frías, de días sin pan. Pero nunca perdió la fe. Nunca dejó de creer que el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier tormenta. Y allí, en esa casita sencilla, sobre el altiplano andino, un nuevo amanecer se dibujaba cargado de esperanza. Porque la vida es como la tierra que se siembra. Todo lo que ponemos en ella, vuelve. Si sembramos odio, recogeremos soledad. Si sembramos egoísmo, cosecharemos vacío. Pero si sembramos amor, compasión y bondad, entonces la cosecha será abundante y estará llena de bendiciones. Aurelio nunca dejó que el rencor lo consumiera.
Su humildad fue su fuerza. Y cuando aceptó ayuda sin vergüenza, su mundo comenzó a cambiar. Don Pascual, por su parte, entendió que la riqueza no está en el oro ni en las propiedades, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Aprendió que dar, de verdad, lo transforma todo. Su corazón fue probado, y cuando eligió el camino del bien, la vida también le sonrió. Porque al final, Dios no nos juzga por cuanto tenemos, sino por lo que hacemos con ello. Si sembramos bien, el bien volverá. Si hacemos el mal nos encontrará. La vida es así. Todo lo que damos, vuelve. Gracias por acompañarnos en esta historia tan especial. Si tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, te invito a suscribirte a este canal, Reflexiones del Abuelo, donde compartimos relatos llenos de emoción, enseñanzas y fe. Deja tu like si te gustó, comenta qué te pareció esta historia y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas. Recuerda, la vida nos devuelve todo lo que sembramos, así que sembremos amor, bondad y esperanza. Nos vemos en la próxima. Si esta historia te inspiró, suscríbete para no perderte la próxima. Don Manuel habitaba en una humilde vivienda de adobe, situada en las afueras de un pequeño pueblo, donde las montañas parecían fundirse con el cielo y los prados verdes se extendían hasta perderse de vista. Su existencia era sencilla, pero impregnada de una serenidad profunda, esa que solo se consigue tras muchos años de soledad. Cada atardecer, tenía la costumbre de sentarse en su porche, mirando hacia el horizonte mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas. Su hogar, adornado con flores silvestres y plantas que él mismo cuidaba con dedicación, era un reflejo de su alma tranquila. No tenía lujos materiales. Su fortuna era invisible a los ojos del mundo, pero inmensa en valor para quien sabía observar. Sus animales, gallinas que cantaban en el corral, caballos que corrían libres, y un viejo burro gris que nunca lo dejaba solo, eran su mayor tesoro. Les hablaba como si fueran parte de su propia sangre, y los cuidaba con un cariño silencioso que solo entienden los corazones solitarios. Cuando alguno enfermaba, él estaba ahí, reconociendo cada pequeño suspiro, como si entendiera su dolor. Pero la vida de don Manuel no siempre fue así. En su juventud, había conocido otra realidad. Compartía su vida con María, su esposa, la mujer que daba luz a sus días. Juntos soñaban con una casa llena de hijos, con risas desbordando cada rincón. Pero el destino le jugó una mala pasada. María cayó enferma y partió de este mundo en poco tiempo, dejándolo solo, rodeado de recuerdos y un vacío imposible de llenar. Desde entonces, se aferró a la paz del campo, a la rutina con sus animales, que se convirtieron en su nueva familia. A veces murmuraba palabras al aire, como si en ellas pudiera sentir el espíritu de María, acompañándolo en su caminar solitario. Aunque vivía en silencio, su corazón no dejó de latir con ternura por los seres que lo rodeaban. Los vecinos lo conocían como el campesino amable, el que siempre estaba dispuesto a ayudar. Jamás negaba un pedazo de pan, un poco de leche o un lugar donde pasar la noche a quien lo necesitara. Don Manuel no buscaba aplausos. Su mayor satisfacción era ver a un niño reír mientras jugaba con sus caballos o ver la gratitud reflejada en la mirada de un desconocido. Y aunque llevaba una vida apacible, había noches, especialmente las de luna llena, en las que el silencio se hacía más denso. En esos momentos, sentía la ausencia de María como una sombra constante. A veces se levantaba y, en medio de la oscuridad, levantaba la vista al cielo estrellado, esperando tal vez una señal. Pero la vida seguía su curso, tranquila, como el fluir de un río lento. Hasta que un día, todo cambió. Esa madrugada el viento soplaba suave, como si la tierra estuviera sumida en un sueño profundo. Don Manuel, como de costumbre, se había ido a dormir temprano, confiando en que la mañana siguiente sería tan serena como siempre. Pero en medio de ese silencio, unos pasos rompieron la calma. Primero fueron apenas ruidos lejanos, como hojas pisadas, susurros arrastrados por el viento. Don Manuel dormía profundamente,
sin darse cuenta. Pero sus animales lo notaron. Las gallinas empezaron a inquietarse, soltando pequeños gritos. El burro emitió un rebuzno, primero suave, luego con más fuerza, como alertando de un peligro inminente. Desde la oscuridad emergieron figuras humanas, moviéndose con sigilo. Llevaban ropa vieja y mochilas, herramientas para forzar cerraduras. Sus rostros mostraban desesperación y determinación. Sin decir casi nada, se dirigieron al corral, rompieron los candados y comenzaron a tomar todo lo que encontraban. Metieron a las gallinas a la fuerza en sacos, sus ruidos quedaron atrapados en la tela. Los caballos relinchaban, tratando de resistirse, pero eran superados en número. En ese momento, don Manuel se despertó. Algo en su pecho le dijo que algo no andaba bien. Encendió su lámpara de queroseno y salió al porche. La escena que vio le heló la sangre. Un grupo de hombres estaba robando a sus animales, su sustento, su familia. Deténganse, por favor. No se los lleven. Gritó con la voz quebrada, caminando hacia ellos con pasos torpes. Uno de los ladrones, alto y con mirada dura, se giró. Regrese a su casa, viejo. Esto ya no es suyo. Don Manuel, casi llorando, suplicó. Se los ruego, estos animales son mi vida, no me los quiten. Pero sus ruegos fueron ignorados. En cuestión de minutos, los hombres desaparecieron entre la niebla, llevándose todo. Don Manuel quedó solo, de pie frente al vacío. La madrugada lo envolvía en un silencio triste. Se arrodilló en el suelo, vencido por la impotencia, con el alma hecha trizas. Los primeros rayos del sol iluminaron un corral desierto y un rostro marcado por el dolor. Permaneció ahí largo rato, pero poco a poco, con la dignidad de quien ha perdido todo pero no se rinde, volvió a levantarse. Regresó a su casa, observando lo que aún quedaba, las flores, la mecedora, el sol naciente. Y comprendió que mientras haya vida, hay también una razón para seguir. Respiró hondo, alzó la mirada al horizonte y decidió que, aunque herido, no dejaría de luchar. Porque la verdadera fortaleza no está en lo que uno posee, sino en el alma que se niega a rendirse. Don Manuel tomó su bastón y emprendió el camino hacia el pueblo. Había dado tanto a los demás durante su vida, que pensó que quizás ahora alguien podría tenderle la mano. Fue tocando puerta tras puerta, buscando consuelo, ayuda, una palabra amable. Pero lo que encontró fue indiferencia. En la primera casa, no recibió respuesta, aunque vio moverse una cortina detrás del vidrio. En la siguiente, apenas se abrió la puerta para que le dijeran que no podían hacer nada. Y así, una por una, todas las puertas se le cerraron en la cara. Aquellos a quienes había ayudado con un plato caliente o un techo bajo la lluvia, ahora lo veían como un extraño. Regresó a casa al anochecer, con el alma más cansada que nunca. Se sentó en el porche, donde tantas veces había encontrado consuelo, y cerró los ojos. El peso de la soledad y la traición le oprimía el pecho. Por primera vez en años, una lágrima resbaló por su mejilla. La noche cayó sobre él como un manto oscuro, silencioso y cruel. Al amanecer, el cielo se tiñó de tonos suaves, pero para don Manuel, el nuevo día no traía color. Seguía sentado en su porche, el bastón apoyado sobre las piernas, mirando sin rumbo al horizonte. Su pecho estaba vacío, y ni siquiera la brisa del campo lograba aliviar ese dolor. La parcela, sin los sonidos de sus compañeros animales, parecía un paraje muerto. Aún así, con esfuerzo, se levantó y entró a su cocina. Abrió su despensa y encontró apenas un puñado de maíz, un trozo de pan duro y un poco de agua. Eso era todo lo que quedaba. Mientras calentaba el agua, un sonido inesperado lo sacó de sus pensamientos. Eran pasos. Su corazón se agitó. ¿Serían los ladrones que regresaban? ¿O quizás algún vecino arrepentido? Salió al porche con cautela. Lo que vio le sorprendió. Un hombre de aspecto sencillo, con la ropa ajada y los zapatos rotos.
Su rostro cubierto de polvo y sus ojos reflejaban un cansancio inmenso, pero también una bondad difícil de ignorar. «Buenos días, señor», dijo el forastero, con una voz quebrada por el hambre. «Perdón que moleste. Llevo días caminando y no he comido nada. ¿Tendría algo que pudiera darme?» Don Manuel lo miró en silencio. Aquel rostro le recordó a tantos que había ayudado en el pasado, incluso cuando no tenía de sobra. Su instinto generoso, aunque herido, seguía vivo. «Pasa, hijo. No tengo mucho, pero lo poco que tengo es tuyo», le dijo, haciéndose a un lado. El forastero entró con pasos lentos, agradeciendo con una leve inclinación. Don Manuel puso sobre la mesa el pan duro, el maíz y el jarro de agua. «No es mucho, pero espero que te sirva». El hombre comió despacio, con respeto, como si aquel alimento fuera el más valioso del mundo. Don Manuel lo observaba en silencio, con una mezcla de tristeza por haber llegado a ese punto, y consuelo por poder ayudar, al menos una vez más. «Que Dios se lo pague, señor», dijo el forastero. «No muchos abrirían su puerta a alguien como yo, menos en los tiempos que vivimos». Don Manuel sonrió, apenas. «No importa cuánto me falte, siempre hay lugar para alguien que necesita más». El hombre terminó de comer, y al levantar la mirada, sus ojos brillaban distintos. «Usted tiene un gran corazón, señor. Uno que pocos conservan». Don Manuel negó con la cabeza. «A veces siento que es lo único que me queda». El forastero sonrió con suavidad, se puso de pie y dijo: «Ese corazón, don, vale más que todo el oro del mundo. Dios lo sabe». Y en ese momento, algo en la voz de aquel desconocido le erizó la piel a don Manuel. Era un tono que parecía cargar un peso que iba más allá de lo humano, como si las palabras vinieran de un lugar donde la compasión y la sabiduría se entrelazaban. Antes de marcharse, el vagabundo se giró y, con una mirada profunda, le dijo algo que don Manuel jamás olvidaría: «Gracias por su generosidad. Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Y con esas palabras, el hombre se alejó, perdiéndose poco a poco en el horizonte, dejando tras de sí un aire de paz que envolvía todo. Don Manuel lo observó desaparecer, sintiendo en su interior una calma y una curiosidad difíciles de explicar. Esa noche, más cansado que nunca pero con una chispa de esperanza encendida en su pecho, se acostó temprano. Era como si las palabras del forastero hubieran sembrado en su alma una semilla de consuelo. Lo que no podía imaginar era que al amanecer su vida daría un giro inesperado. Los primeros rayos del sol se colaron tímidamente por las rendijas de la casita. Don Manuel se despertó con el espíritu un poco más liviano, sin saber realmente por qué. Se lavó la cara con el agua fresca del jarro, salió al porche y respiró hondo el aire frío del campo, que esa mañana parecía más puro. Por primera vez en muchos días, sintió que algo bueno estaba por suceder. Y entonces lo vio. Lo que apareció frente a su corral lo dejó sin palabras. Allí donde solo quedaba vacío y recuerdos, ahora había vida. Gallinas de plumaje brillante picoteaban el suelo, un gallo robusto cantaba al cielo, 2 vacas de aspecto sano pastaban en calma y un burro gris, de pelaje suave, descansaba bajo la sombra del árbol seco. Incluso un par de cabritos correteaba alegremente. Don Manuel se frotó los ojos, sin creer lo que veía. Avanzó despacio, apoyándose en su bastón, hasta que su mano temblorosa tocó el lomo de una de las vacas. El animal lo miró tranquilo y lanzó un suave mugido. Acarició las plumas de una gallina que no se apartó ni un paso. Esto no puede ser», susurró, dando unos pasos atrás, desbordado por la emoción y la incredulidad. Miró a su alrededor buscando alguna pista, una señal de quien podía haberle hecho semejante regalo. ¿Habría sido algún vecino arrepentido? ¿O tal vez el mismo vagabundo? Pero no había rastro de nadie. Y entonces recordó las palabras del hombre: «Que Dios multiplique lo que usted ha dado hoy». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y si había sido un enviado del cielo? Al acercarse a la entrada del corral, algo llamó su atención.
En el suelo había un pequeño saco. Lo levantó con cautela y al abrirlo vio que dentro había monedas. No eran muchas, pero alcanzaban para que pudiera vivir tranquilo un buen tiempo. Sus manos temblaban mientras sostenía el saquito. Esto es un milagro, dijo, con la voz quebrada, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Se dejó caer de rodillas y alzó la mirada al cielo. Gracias, Dios mío, gracias por no abandonarme. Pasaron unos minutos hasta que pudo calmar su emoción. Entonces se levantó, con nueva fuerza en el alma, y preparó un poco de café. Salió al porche y se sentó a contemplar el regalo que la vida le había traído. Pronto la noticia se esparció por el pueblo. Uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse, aquellos mismos que antes le habían cerrado las puertas. Algunos lo hicieron movidos por la curiosidad, otros por la envidia y otros, con la vergüenza reflejada en los ojos. Don Manuel, ¿cómo consiguió todo esto?, preguntó uno, incrédulo. Don Manuel los miró con calma, con la gratitud reflejada en el rostro, y respondió: solo hice lo que mi corazón me dictó, compartí lo poco que tenía con quien lo necesitaba más que yo. Sus palabras resonaron entre todos, y un incómodo silencio se hizo en el grupo. Cada uno recordó entonces el momento en que lo había rechazado, y el peso de su indiferencia se sintió como una carga difícil de soportar. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, don Manuel se sentó de nuevo en su porche. Escuchó los sonidos de sus nuevos animales y sintió un agradecimiento profundo. No había rastro del vagabundo, pero en lo más hondo de su ser, sabía que aquel hombre había sido más que un simple viajero. Comprendió que, aunque la vida a veces golpea con dureza, la bondad y la generosidad siempre regresan, multiplicadas. Cerró los ojos un momento y sonrió, sabiendo que jamás olvidaría ese día ni las lecciones que le dejó. La historia de don Manuel nos recuerda que la verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que posee, sino por la grandeza de su corazón y su capacidad de compartir, incluso en los momentos más oscuros. La bondad no nace de la intención de recibir algo a cambio, sino de comprender que el verdadero sentido de la vida está en dar y compartir. Como nos enseña esta historia, la generosidad no depende de la cantidad de bienes que se posean, sino de la grandeza del corazón. Don Manuel, tras perderlo todo, eligió ofrecer lo último que le quedaba a un desconocido hambriento. Ese pequeño gesto, humilde pero profundo, fue el reflejo de una fe inquebrantable en el poder del amor y la compasión para transformar el mundo. En un entorno donde a menudo las personas buscan su propio beneficio, el acto de don Manuel brilló como un faro de esperanza. No conocía el destino de aquel vagabundo, ni esperaba gratitud ni recompensa. Su ayuda fue un acto puro de humanidad y empatía. Esto nos recuerda que a veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otros. Un gesto amable, una palabra de aliento o un simple trozo de pan pueden ser el impulso que alguien necesita para seguir adelante. Y lo más hermoso es que, cuando damos sin esperar nada, la vida nos devuelve mucho más de lo que podríamos imaginar. Los vecinos que en un inicio actuaron con frialdad y egoísmo representan un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Muchas veces nos cerramos ante el dolor ajeno, sin darnos cuenta de que al hacerlo también cerramos las puertas a nuestra propia humanidad. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que ofrecemos. Esta es la lección que nos deja don Manuel. Cuando ignoramos el sufrimiento de los demás, perdemos una oportunidad de crecer y de enriquecer el alma. En cambio, la generosidad nos eleva, nos transforma y nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Al compartir lo poco que tenía, don Manuel no solo alivió el hambre de un vagabundo, abrió las puertas de su corazón a la abundancia, una abundancia que no siempre se mide en bienes materiales, sino en paz interior, en gratitud y en la certeza de haber hecho lo correcto. Los animales que aparecieron en su corral no fueron solo un regalo, sino un símbolo del poder que tiene la bondad para multiplicarse. Cuando damos de verdad, sembramos semillas de amor que florecen de formas inesperadas. El vagabundo de esta historia, con su aire enigmático y casi celestial, nos invita a pensar en cómo Dios obra a veces de maneras que no comprendemos.
Las bendiciones pueden llegar disfrazadas de encuentros sencillos o de momentos en los que menos lo esperamos. Don Manuel rompió el ciclo del egoísmo, eligiendo ayudar en vez de guardar rencor. Ese acto sencillo fue el inicio de un nuevo ciclo, uno de esperanza, de amor y de generosidad que inspiró a todos a su alrededor. Porque la generosidad tiene ese poder, el de transformar, el de contagiar, el de devolver multiplicado lo que se da. Al final, Don Manuel nos enseña que la verdadera fortuna no está en el dinero ni en los bienes, sino en la disposición de un corazón que sabe compartir. Sin poseer nada, él se mostró como el hombre más rico de todos. Su historia es un recordatorio poderoso de que la generosidad no depende de lo que tenemos, sino de lo dispuestos que estamos a dar, incluso en tiempos difíciles. Ese gesto de amor desinteresado cambió no solo la vida de un forastero, sino también la suya propia. Nos recuerda que cada acto de compasión puede multiplicarse y dejar huellas imborrables en el camino de la vida. Dar sin esperar recompensa transforma no solo al que recibe, sino también al que ofrece. Y esta historia también nos invita a mirar hacia nuestro interior y preguntarnos, ¿qué clase de persona somos? ¿Aquella que cierra la puerta al necesitado o aquella que, como Don Manuel, abre su corazón aun cuando el costo parece alto? La figura del vagabundo, con ese aire casi sobrenatural, nos recuerda que nuestras acciones no pasan desapercibidas. El destino, la vida y sobre todo Dios encuentran la manera de recompensar la nobleza del alma. La abundancia, ya sea en forma de paz, alegría o bendiciones visibles, llega a quienes actúan con generosidad verdadera. En un mundo donde el egoísmo y la indiferencia parecen dividirnos, la historia de Don Manuel nos invita a hacer luz, a compartir desde el corazón y a recordar que las verdaderas riquezas no se encuentran en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de dar. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de enseñanzas y reflexiones. Si este relato tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Reflexiones del Abuelo, donde encontrarás más historias que inspiran, enseñan y nos animan a ser mejores personas. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo relato. Y si este video te gustó, déjanos un like y compártelo con tus seres queridos. Juntos podemos hacer que este mensaje llegue a más corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.